Para esto tenemos un invitado que es nuestro expositor, el doctor Guzmán Tintaya Hilari, el cual tiene un gran recorrido, ¿ya? Primeramente, él cuenta con lo que es un doctorado en ciencia y tecnología, ¿ya? Tiene un doctorado en ciencia y tecnología, es también una maestría en Master Business Administration, también cuenta con una, es magíster en educación superior, como también cuenta con distintos diplomas que nos va a tomar muchísimo tiempo mencionarlos, pero también lo más relevante es la experiencia que tiene como experiencia laboral, donde ha sido vicerrector, inclusive de aquí de nuestra Universidad Pública del Alto, ha sido director de la carrera de nuestra queridísima carrera de Administración de Empresas, como también ha sido secretario ejecutivo de la Asociación de Docentes en Producción Intelectual. Cuenta con muchas publicaciones como textos como ser Administración y Gestión de Organizaciones, como también con lo que es investigación científica y tecnología en ciencias empresariales y otros más, publicaciones en artículos científicos en revistas como es gestión comunitaria a partir del conocimiento y la administración multidisciplinaria, diseño y de información documentada para el sistema de gestión de calidad de empresas, mucho más. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a dar la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Guzmán Tintaya. Muy buenas noches, estimados presentes. En primer lugar, saludar al coordinador del Instituto, ¿no?, de Investigación y Posgrado de la carrera de Administración de Empresas, al licenciado Eduardo, ¿no?, y también a todos sus colaboradores por organizar este seminario, ¿ya? Y a todos los presentes. Muy bien, es importante, ¿no?, antes de iniciar, ¿no? Bueno, hoy en día es fundamental, ¿no? Es parte, en este caso, ¿no?, de la formación profesional y también cuando uno ya ejerce la profesión, tener conocimiento, ¿no?, de lo que es la elaboración, la redacción en este caso, ¿no?, de lo que son los artículos científicos. Hoy en día los artículos científicos en revistas científicas son más consultadas, son más utilizadas, ¿ya?, porque son documentos, ¿no?, que se utiliza, que se aplica, que se cita, ¿no?, en las investigaciones, ¿no?, en la parte o en la comunidad académica, ¿no?, en la comunidad científica, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con nuestra presentación que está preparado justamente para, ¿no?, que cada uno de los participantes tengan con claridad y de manera directa lo que es la estructura y la redacción de artículos científicos. Muy bien. Eh, Antes, ¿no?, podemos hablar del siglo XIX. Antes, bueno, no estaba estandarizado la estructura, ¿no?, de los artículos científicos, pero en las últimas décadas y a principios del siglo XX, ¿no?, ya se estandariza, ya se define, ¿no?, en la comunidad científica cuál debería ser la estructura, ¿no?, para las publicaciones de artículos científicos en las revistas, ¿ya?, en el mundo, ¿no? Y bueno, a partir de ello, hoy en día ya se maneja de manera estandarizada el formato, la estructura, ¿no? Cuando uno quiere publicar en una revista científica indexada, obligadamente tiene que cumplir con la estructura, ¿no?, y la redacción, sobre todo aplicando, ¿no?, en la parte social y la
carrera de administración de empresas también forma parte de la área de conocimiento social. Entonces, aplicamos, ¿no? Lo que son las normas APA, ya específicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, explicar, y si en el proceso de la explicación existe algunas, ¿no? Dudas, consultas, opiniones, simplemente tienen que activar su voz y participar, ¿no? Porque al final a veces también ya uno va olvidándose a medida que se avanza, ¿no? Entonces, empezaremos. Bueno, primeras revistas científicas. Se puede citar varios autores, pero sobre todo sobresalen estos dos autores, ¿ya? Denis de Sallo, ¿no? Fundó en París, ¿ya? Lo que es, son las publicaciones, ¿no? Que se deben realizar, ¿no? En las investigaciones, ¿no? En el año 1665. Y es considerada, ¿no? La primera revista cultural y científica. Entonces, como podemos observar, bueno, desde 1665, ¿no? Y bastante tiempo pasó, ¿no? También este autor, ¿no? Oldenburg, ¿no? En Londres, ¿no? Fundó la revista, ¿no? Donde creó el proceso de revisión por pares. Bueno, más antes no existía esa revisión, ¿no? Para la publicación. Hoy en día ya es normal hablar de, ¿no? Revisores, ¿no? Por pares. Entonces, ¿qué significa esto de revisión por pares, ¿no? Es mandar el texto a otros expertos, ¿no? Para validar si era correcto, ¿no? O no el artículo para su respectiva publicación, ¿no? Ahora ya es de manera obligatoria, ¿no? Esa revisión que se hace, ¿no? Entonces, con ese antecedente, ¿no? Que partimos, ¿no? Sobre el artículo científico, ahora podemos, en este caso, ¿no? Ya no conocer el significado, a ver, qué es un artículo científico. Y para eso, bueno, ¿no? Naciones Unidas a través de UNESCO, ¿no? Tiene, ¿no? La siguiente definición. Un artículo científico es un informe escrito, ¿no? Y publicado que describe resultados originales de una investigación. ¿Qué queremos decir con resultados originales? O sea, son investigaciones que tranquilamente puede durar un cierto periodo de tiempo. Simplemente, ¿no? Hasta 1 año, 2 años, 3 años esa investigación, ¿ya? Y una vez que se concluye estas investigaciones, bueno, pues posiblemente alcance, ¿no? Varias páginas, pero, ¿no? Para la comunidad científica, bueno, son, ¿no? Algunos puntos más importantes, ¿no? Y entonces, el artículo científico es un resumen de esta investigación que ha realizado, ¿no? El autor, ¿no? O grupo de personas en este caso, ¿ya? Entonces, de esa manera se tiene que entender esto de los resultados originales. No es simplemente una copia, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo con la investigación cuantitativa, ¿no? Que ha empezado toda investigación, ¿no? Es, ¿no? Sobre todo bajo un diseño de experimentos que se realizan, ¿no? Posteriormente se habla de lo que son semi-experimentales y luego con lo que es no experimental, ¿no? Bajo un enfoque cuantitativo, ¿no?
Y luego también más tarde ya se habla de lo que es una investigación cualitativa. Igual tiene sus propios diseños metodológicos, ¿no? Y hoy en día, bueno, ya se maneja lo que son, ¿no? Investigaciones mixtas, que considera ambos en este caso, ¿no? O sea, lo que es la parte cuantitativa y la cualitativa. Y yo creo que la carrera de administración de empresas, sobre todo, ¿no? Estamos bajo ese enfoque, ¿no? Enfoque mixto, porque en la empresa, en las instituciones se manejan datos cuantitativos, ¿no? También se complementa con lo que son los datos cualitativos, ¿no? Entonces, mayoría de las investigaciones va a ser, ¿no? De forma mixta, ¿ya? Ahora, un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación, el cual debido a su utilidad metodológica y a su relevancia teórica ha sido seleccionado formalmente por la comunidad académica como base, evidencia y herramienta para sustentar nuevas investigaciones, ¿no? Entonces, hoy en día, muchos investigadores, ¿no? O la mayoría de los investigadores no consultan, ¿no? Sobre todo los artículos científicos que están publicados en las revistas, ¿no? Porque imagínense leer todo un libro, ¿no? Que tenga en este caso 200, 300 páginas, no es lo mismo pues que un artículo que va a tener 10, 15, 18 y hasta 20 páginas, ¿no? Entonces, eso es su utilidad, ¿no? De un artículo científico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus características de un artículo científico? Bueno, siempre nos vamos a basar en UNESCO, ya es una institución especializada en la educación, ¿ya? Y por eso lo he considerado y también creo que se justifica que obviamente hay pues otros autores también, ¿no? Pero a nivel mundial la UNESCO es, en este caso, ¿no? Que da estándares, ¿no? Sobre las investigaciones, sobre lo que es la parte de educación, ¿no? Entonces, según estándares de la UNESCO, un artículo científico no es cualquier texto, ¿ya? Es un documento que cumple por lo menos, puede haber otras características, ¿ya? Por lo menos tres principios, ¿no? Primero, originalidad, ¿no? ¿Qué entendemos por originalidad? Comunica por primera vez los resultados de una investigación o el desarrollo de una técnica. Más tarde vamos a indicar, a ver, los resultados, ¿no? De una investigación o desarrollo de una técnica. También se puede crear, ¿no? ¿Ah? Aportar, ¿no? En una investigación que al final puede resultar una técnica, ¿no? Un modelo, ¿ah? Un diseño, ¿no? Pero tiene que ser original, ¿no? Segundo principio es la estructura y arbitraje. O sea, tiene que cumplir con esto, con este requisito del artículo científico. Está organizado, dice, ¿no? Bajo un formato estricto, IMRID. ¿Qué significa esto? IMRID, ¿ya? O IMR, ¿no? AD, bueno, en inglés así sería, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Su descripción. Introducción, método, resultados y discusión. O sea, un artículo científico tiene que tener, ¿no? Como contenido, introducción, método, resultados y discusión. Son eh, cuatro puntos que tiene que tener, ¿no? De manera obligada.
y ha superado, dice, ¿no? Una revisión por pares, en este caso, evaluación científico de externos, ¿no? Antes de publicarse en una revista indexada. Entonces, todos los artículos pasan por una revisión estricta para su publicación, ¿verdad? Entonces, eso es el segundo requisito, ¿no? El tercero, ¿no? Replicabilidad, ¿ya? Está escrito de forma tan clara y precisa, dice, ¿no? Que cualquier otro científico en el mundo debería poder repetir el experimento y obtener los mismos resultados. Obviamente, cuando hablamos del experimento, se refiere a la aplicación de la metodología científica. Y si nuevamente se investiga, ¿no? Y se aplica todo lo que son la metodología científica, es lógico que va a llegar a los mismos resultados. Entonces, es fundamental, importante, cuando aquí nosotros vemos, ¿no? La segunda parte, que es el método, ¿no? Y materiales, así lo utilizan, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos tres son características fundamentales de un artículo científico. Puede haber otros más, pero he podido anotar aquí lo que resalta más en este caso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de un artículo científico? Su objetivo principal es compartir nuevos hallazgos, teorías o experimentos con la comunidad académica y el público en general, contribuyendo así al avance del conocimiento científico. Ese es el principal objetivo en este caso. Ahora, UNESCO, ¿qué dice al respecto? ¿Ya? No, la UNESCO sentencia, dice, ¿no? Que el propósito fundamental de un artículo es comunicar los resultados de, de investigaciones, ¿no? Ideas y debates de una manera clara, precisa, concisa, ¿no? Y fidedigna, ¿no? Para la organización, ¿no? La publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Si no se publica estos documentos, estas investigaciones, no es completo, dice, ¿no? UNESCO, ¿ya? Porque se tiene que hacer conocer, ¿no? Esa investigación, ¿no? Al público. Eso es fundamental, importante, ¿no? Es decir, aquí dice, mire, una investigación no está terminada hasta que no se publica. Y hoy en día ya habla de lo que es la libertad de publicación, que no debería ser pagado. Hasta eso llega. Pero hay organizaciones e instituciones que no es tanto así, sino que tienen en este caso, ¿no? El costo, ¿no? Para indexar y también para adquirir, ¿no? Bueno, en algunos ya accesos que se tienen al Internet, ya se puede en este caso, ¿no? También ya, ¿no? Tener, ¿no? Esa facilidad, ¿no? De consultar las investigaciones, ¿no? Pero sobre todo ya si se trata de alguna área de conocimiento específico, tiene su costo, sobre todo en la parte de medicina, ¿no? Se ha gritado. Los huevean. Alguien también creo que, ¿alguien quiere participar? A ver, continuaremos. Ya. Aquí ya vamos a entrar ya a la estructura, ¿no? De un artículo científico. Para que el artículo cumpla, ¿no? Con el estándar internacional de claridad, ¿no? La UNESCO promueve la adopción estricta de la estructura IMR,
y D. ¿Qué significa? Hace rato hemos, ¿no?, ya indicado introducción, materiales y métodos, el M, ¿no? R, resultados y el D, discusión. Esa es la estructura de un artículo científico. Ahora, ¿qué se debe considerar en la introducción? O sea, responde a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿no?, informa el propósito, ¿no?, los objetivos y la importancia del trabajo. Esta parte es como en los trabajos de investigación, tenemos, ¿no?, todo lo que es la parte del planteamiento del problema, formulación del problema, ¿no?, alcances, ¿no?, de la investigación y al final los objetivos, objetivo general y los objetivos específicos, ¿no?, de la investigación, ¿no? Y en la parte de materiales y métodos responde, dice, ¿no?, cómo se hizo la investigación. Entonces aquí se debe explicar, ¿no?, detalladamente la metodología, ¿no?, para que otro científico puede explicar el experimento. Entonces, ¿qué debemos considerar aquí? ¿No? Paradigma de la investigación, enfoque de la investigación, tipo de investigación, ¿no?, diseño de la investigación, métodos de investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación. Si hemos, ¿cómo lo hemos determinado la población, la muestra en este caso? O lo hemos utilizado la técnica de censo, ¿no? ¿Cómo hemos hecho el, no, procedimiento, análisis de la información? Entonces, es todo lo que es la metodología, ¿no?, de la investigación. Está en esta parte de materiales y métodos, ¿no? Asimismo, ¿no?, en la parte de los resultados, ¿no?, responde a la pregunta, ¿no?, ¿qué se encontró? ¿No? Presenta los datos experimentales puros, ¿no?, mediante textos, tablas y gráficos, ¿no? Entonces, esta parte muestra los resultados. Si es una investigación cuantitativa, obviamente va a estar, ¿no?, los datos estadísticos, ¿no?, en tablas y figuras, ¿no?, y todos los resultados, ¿no?, sin todavía la interpretación, tal como se ha llegado a, ¿no?, obtener la información. Esa información se tiene que mostrar en los resultados, ¿no? Y en la parte de discusión, bueno, que ya se interpreta, ¿no?, cuál es el significado de estos resultados. Por eso aquí dice, ¿no?, ¿qué significan esos resultados? Explica los hallazgos, ¿no?, los, ¿no?, contrasta con el conocimiento previo y expone sus conclusiones en esta parte. Algunas instituciones, ¿no?, aparte colocan un subtítulo más, ya, conclusiones, pero este es la estructura, ¿no? Y no está fuera las conclusiones, sino es parte de la discusión, ¿no?, según esta estructura estandarizada, ¿ya? ¿Quiénes producen ahora, ¿no?, un artículo científico? ¿Quiénes elaboran, ¿no?, un artículo científico? Son elaborados principalmente por investigadores, por los científicos, ¿no?, y académicos, ¿ya? Claro, como estamos ahorita auspiciados por el Instituto de Investigación, bueno, pues tenemos investigadores, ¿no? También, bueno, quizás no científicos, pero también ahí, ¿no?, en la carrera, los académicos, ¿no? Entonces nos corresponde, ¿no?, hablar de lo que son los artículos científicos, ¿no? Sin embargo, no se limita, dice, ¿no?, a una sola persona.
¿no? La mayoría de las veces un artículo es el resultado de un esfuerzo colaborativo, ¿no? Multidisciplinario. ¿Ya? Hoy en día, a lo menos ya las investigaciones son de esa forma, ¿no? Multidisciplinario. ¿Para que no el conocimiento sea integral, ¿no? Holístico? ¿Ya? Entonces, uno o más autores van a participar en la investigación, ¿no? Aquí están ¿no? los roles principales involucrados en la elaboración de un artículo científico. Entonces, el autor principal, bueno, es la persona que ha hecho, ¿no? la mayor parte del trabajo de investigación y redacción, pero puede haber colaboradores, ¿ya? Coautores en este caso. Son las personas, los demás personas o investigadores que han contribuido de manera significativa, ¿no? Su contribución puede incluir, ¿no? El diseño, ¿no? del experimento, ¿no? La recolección de la información, ¿no? El análisis de la información, hasta la interpretación de los resultados, ¿no? O en la parte de redacción, ¿no? Entonces, ya se puede trabajar también, ¿no? Con coautoría, ¿no? Y eso es totalmente válido, ¿no? Si tienen alguna consulta, pregunta, ¿no? Pueden realizar, ¿no? Bueno, continuamos. ¿No? Quienes producen artículos científicos con mayor frecuencia se pueden agrupar en las siguientes categorías. ¿Ya? En algunos países, ¿no? Se da, ¿no? Estas figuras. Investigadores y científicos de carrera. Su trabajo es eso, ¿no? Crear conocimiento, ¿no? Es su profesión, dice, ¿no? A tiempo completo. Trabajan en laboratorios, centros de investigación o institutos especializados. Su principal métrica, su medición de éxito laboral y de financiamiento es la cantidad y calidad de artículos que publican al año. Más o menos, ¿no? Los institutos de investigación, ¿no? En las universidades tienen, en este caso, esa lógica, pero bueno, no se ha entendido de esa manera, ¿no? ¿Ya? Es dedicarse a la investigación. Entonces, en nuestra universidad, por lo menos, ¿no? En un año ya tiene que, bueno, pues concluir por lo menos una investigación, ¿no? Una temática en este caso tiene que abordar, ¿no? Pero hay en otros, ¿no? Países de que, bueno, se dedican, ¿no? Personas, ¿no? A la investigación. Y es medido por la cantidad, en este caso, ¿no? De calidad de los artículos científicos que se publican al año, ¿no? Yo creo que a la larga, ¿no? Tenemos que llegar, ¿no? Eso en las carreras, ¿no? Ya en las instituciones, sobre todo en la universidad. Bueno, es gran debilidad, no simplemente en UPEA, ¿no? Sino que en todo el sistema de la universidad boliviana, en este caso. No tanto, ¿no? También en la parte privada, en este caso. Entonces, es importante considerar esto. Otro de los aspectos son los profesores, ¿no? Y académicos universitarios. En la gran mayoría de las universidades del mundo, dicen, ¿no? Los profesores no solo tienen la obligación de dar clases, no termina su labor, ¿ya? De los catedráticos, ¿no? De los profesores, ¿ya? Que simplemente tienen que dar clases ahí, ¿sí? Sino también de investigar, eso es fundamental. Y yo creo que los que nos dedicamos en este caso a la actividad académica, bueno, la universidad tiene tres, ¿no? Dimensiones, tres roles, ¿no? Misiones fundamentales en este caso, que es formar profesionales, ¿no? Realizar o hacer investigación
y después la interacción social, ¿no? De publicar, de difundir, en este caso, lo que produce, ¿no? Entonces, son aspectos que a veces no se considera, ¿no? Entonces, la investigación es fundamental, ¿no? En los docentes. Las universidades compiten, dice, ¿no? En ranking mundiales basándose en la cantidad de artículos científicos que publican sus docentes, por lo que las instituciones presionan y apoyan constantemente a su personal para que escriba y publique, ¿no? En las revistas científicas. Pues la carrera, por ejemplo, ahora queremos en este caso, ¿no? Tener 2 publicaciones, ¿no? Al año. Esto es muy importante porque para tener ya nuestra revista indexada, entonces es uno de los requisitos, ¿no? Que esa institución por lo menos publique al año 2 revistas, mejor si es más. Entonces, mucho más mejor sería pues que también ya se formen, ¿no? Estudiantes también, ¿no? Que investiguen en este caso. Hemos intentado en la carrera, ¿no? Crear sociedad científica de estudiantes. Y bueno, no sé cómo ha quedado esa sociedad científica, porque el objetivo era de que los estudiantes también, ¿no? Publiquen sus artículos, aunque no será indexada, pero por lo menos en la carrera, ¿no? Y así se avanza, ¿no? Luego será pues a nivel de la universidad y bueno, ya puede en este caso en algún momento publicarse, ¿no? A nivel ya, ¿no? De instituciones ya, ¿no? Con evaluaciones, ¿no? Por pares, ¿no? Entonces, hay desafíos, ¿no? Y poco a poco yo creo que, miren, tenemos que llegar, ¿no? A eso, ¿no? A lo menos como somos una carrera acreditada, entonces pues no hay otra alternativa, ¿no? Tenemos que dedicarnos en la parte de investigación. Bueno, estamos bien en la parte de formación, pero ¿no? Hay recomendaciones también de los pares evaluadores de que también tenemos que mejorar en este caso, ¿no? Tener fortaleza, ¿no? En la parte de investigación, tanto de los docentes, también en los estudiantes, en este caso, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Y es una de las recomendaciones, ¿no? Que en la próxima, si queremos, ¿no? Continuar con la acreditación, bueno, nos van a exigir en este caso, ¿no? Entonces, no es complicado. Eso sí, es bien difícil tener, ¿no? Esa cultura de leer, ¿no? De investigar. Eso es un poco al inicio, ¿no? Pero una vez que ya uno maneja toda la estructura, ¿no? Y cómo se hace, cómo se redacta, bueno, pues ya, ¿no? Se va habituándose, ¿no? También los estudiantes, aquí dice estudiantes, pero bueno, no habla de grado, pero aquí habla de posgrado, ¿no? Ya ellos, de por sí, cuando ya uno cursa maestría y doctorado, ya tiene que nomás, ¿no? Conocer lo que es la estructura y cómo se elabora un artículo científico, en este caso, ¿no? Ya tanto los que cursan la maestría y los que son, en este caso, ¿no? Porque, ¿no? De hecho, dice, ¿no? En muchos programas de doctorado del mundo es un requisito obligatorio para graduarse, ¿no? Haber publicado al menos 1 o 2 artículos científicos en revistas indexadas, basándose en los resultados de sus tesis, en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que los que están presentes están interesados y bueno, pues algún momento van a llegar, ¿no? A este nivel a grado académico y bueno, pues es necesario, ¿no? Fundamental tener conocimiento sobre lo que son los artículos científicos, ¿no? También los científicos del sector corporativo e industrial. Esto es importante. Hay instituciones, hay empresas que tienen equipos
¿no? De trabajo que se dedican en este caso a la investigación. Por eso aquí, ¿no? Investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, grandes empresas, ¿no? Se dedican, ¿no? En la parte técnica, tecnológica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los que están, ¿no? En la fábrica de aviones, en la fábrica de automóviles y otros, ¿no? De lo que es la parte de, más que todo en la tecnología, por eso aquí está, ¿no? Las corporaciones farmacéuticas, ¿no? Tecnológicas, agronómicas y automotrices, bueno, cada día están investigando, tienen laboratorios en este caso, ¿no? Tienen sus institutos de investigación propios como empresa, en este caso, ¿no? Aunque muchas veces guardan sus secretos, ¿no ve? Como patentes comerciales, también publican frecuentemente los artículos para validar sus tecnologías, ¿no? Ante la comunidad internacional. Entonces, como pueden ver, ¿no? Respondiendo, ¿no? Lo que aquí dice, ¿quiénes producen un artículo científico? Entonces, pues aquí está, ¿no? La explicación, ¿no? Los investigadores, los científicos, ¿no? Los profesores, ¿no? Académicos universitarios, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Y también las grandes corporaciones, ¿no? Tienen, en este caso, investigan, ¿no? Ahora vamos a hablar lo que es el origen del formato de IMRID. Bueno, como este estructura es ya estandarizado, entonces, ¿cuáles son sus antecedentes? A ver, a finales del siglo XIX, dice, ¿no? Con la llegada de la teoría de los gérmenes, o sea, es la parte de salud, ¿ya? ¿No? De Pasteur, dice, ¿no? ¿no? Y el auge de la bacteriología, ¿no? La ciencia se volvió extremadamente experimental, ¿ya? Los científicos necesitaban una estructura que permitiera a otros replicar sus experimentos exactos. Aquí en Bolivia también se ha hecho, ¿no? Los primeros experimentos, ¿no? Con lo que son, ¿no? Que ha llegado COVID-19, ¿no? Y bueno, todos querían experimentar, ¿no? Han hecho en este caso, ¿no? Entonces, en esos tiempos, seguramente, ¿no? A finales del siglo XIX ocurrió lo mismo en el mundo y bueno, pues todos querían publicar, en este caso, ¿no? Sus experimentos. Entonces, aquí desde 1900, esto ya es siglo XX, ¿no? A 1940, a ver qué ha pasado, ¿no? Se consolida la sección de métodos, ¿ya? Sobre todo, se prioriza, ¿no? Se preocupan los investigadores en la parte de métodos, cómo, ¿no? Está utilizándose, no cómo se ha realizado, ¿no? La investigación, ¿no? ¿Por qué no se alcanzó a esos resultados, ¿no? Y cuáles son los métodos técnicas que se ha utilizado en esa investigación, ¿no? Por la necesidad de réplica, sobre todo, ¿no? Porque quiere, digamos, otro investigador realizar, ¿no? Ese experimento, entonces, pues claramente estar detallado cómo era el procedimiento, ¿no? Del experimento para alcanzar el mismo resultado, ¿no? Entonces, más tarde comenzaron a reparar claramente, ¿no? Lo que se hizo, los métodos, ¿no? De lo que se encontró los resultados. Esto ha avanzado ahora, mire, en el punto de inflexión formal ocurrió en 1962, ¿ya? No es desde más antes en este caso, ¿no? En 62. La UNESCO publicó un informe sobre las publicaciones científicas, ¿no? Que recomendaba una estructura rígida para facilitar la traducción, la indexación y la lectura rápida, ¿no? En toda la comunidad científica y académica en este caso, ¿no? Entonces, se llega a la estandarización global, ¿no? Y se aplica en este caso el formato IMRID,
Entonces, la estandarización global, ¿no? De 1972 a 1979. Entonces, el formato se convirtió en la norma internacional, ¿ya? Gracias a dos organizaciones. Bueno, aquí miren, ¿no? Estas organizaciones son fundamentales, ¿no? Para que ya hoy en día se maneja esta estructura, ¿no? El Instituto Nacional de ¿no? Estadounidense de Estándares, ¿no? Llamado esto de ANSI, ¿no? La norma Z39.16, ¿no? Declarando al IMRD como el estándar para la preparación de artículos científicos, ¿no? Esto en Estados Unidos, ¿no? Ahora, el Comité de Vancouver, bueno, es otro, ya que se ha realizado un grupo de editores de las principales revistas médicas del mundo, se reunió en Vancouver y adoptó este formato, en este caso, ¿no? ¿Ya? De introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, ¿no? En sus requisitos, ¿no? Uniformes para manuscritos enviados a la revista biomédica, ¿no? Si quiere publicar en este caso, ¿no? Tenía que usar esta estructura, ¿no? Entonces así se llega, ¿no? A estandarizar el formato, ¿no? ¿Ya? Que se debe utilizar, ¿no? En un artículo científico para su publicación en revistas, ¿no? En forma resumida, aquí tenemos en este caso, ¿no? La sección sería en este caso 4, lo que les decía, ¿no? Y cuáles serían las preguntas claves, ¿no? Que se debe responder, ¿no? Introducción, ¿cuál es el problema y por qué se investiga, ¿no? Método, ¿cómo se, no, estudió o se investigó ese problema identificado, ¿no? Resultados, ¿qué se encontró, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos, ¿no? Y la discusión, bueno, ¿qué significan esos hallazgos, ¿no? La interpretación de los resultados, ¿no? El significado de los resultados. Entonces, como pueden ver, el artículo científico muestra, ¿no? Estos puntos, ¿no? Concreto, sintetizado, ¿no? Y por eso, ¿no? Los académicos, los científicos consultan hoy en día, ¿no? Los artículos científicos que están en revistas indexadas, ¿no? Seguimos. Aquí ya tenemos la estructura de un artículo científico y ahora vamos a explicar. Ahora, lo que está enumerado es IMRID, bueno, es introducción, métodos, ¿no? Resultados y discusión, pero ese es el cuerpo principal de un artículo, pero tiene como complemento, ¿no? El título, ¿no? Los autores, ¿no? Resumen, ¿no? Y la bibliografía o las referencias, ¿no? Entonces vamos a explicar en este caso cada uno de estos puntos que tiene el artículo científico, ¿no? Título, ¿no? Es la etiqueta, ¿no? Carta de presentación que puede ser en este caso una oración declarativa, ¿ya? Se debe describir con el menor número posible de palabras, ¿no? El contenido exacto del estudio o de la investigación. Deben estar escritas en mayúsculas, ¿no? En español, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Ahora, título en inglés. Bueno, la primera letra con mayúscula, minúscula, los demás. Se utiliza altas y bajas, ¿no? Después del título en español, que es en mayúscula, también tiene que estar ahí el título en inglés, ¿no? Redactado con altas y bajas, eso dice, ¿no? Ahora aquí nos dice, la extensión del título, ¿no? Varía obviamente según características del tema, ¿no?
Pero los científicos, los autores, más o menos indican, ¿no? Que debe ser, hablaríamos en promedio, ¿no? 15 palabras. ¿Eso qué significa? Puede ser 16, 17, ¿no? Por ejemplo, en la carrera se acepta hasta 20 palabras, ¿no? En la carrera de administración de empresas, estamos hablando, se acepta 20, hasta 20 palabras en el título, ¿no? ¿Ya? Pero si es 7 palabras, bueno, eso va a ser muy genérico, ¿no? Y si sobrepasa más de 20, tampoco se va a entender, ¿no? ¿No? ¿De qué se trata el artículo? Entonces, más o menos hay que considerar este, ¿no? Número de palabras que debe tener el título de un artículo, ¿no? Debe expresar la esencia del objeto de estudio. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la temática que está abordándose? ¿No? Y en este caso también la institución o los sujetos de investigación, ¿no? Y la área geográfica y algunos colocan hasta el tiempo, ¿no? El año en el título, ¿no? O el periodo de tiempo, ¿no? Que se realiza o considera la información, en este caso, ¿no? En la investigación, ¿no? Deben ser atractivo e informativo para despertar la curiosidad del lector, ¿no? Evitar abreviaturas y jergas innecesarias. No se recomienda que se coloque abreviaturas en el título, porque alguien va a leer y bueno, pues en su país, por ejemplo, por ahí se desconoce esa sigla o esa abreviatura, entonces pues no es correcto, ¿no? Colocar en el título. Tiene que ser de manera descrita, ¿no? Autores. Nuevamente, a ver, vamos a ver si hay alguna consulta, alguna opinión al respecto. Participan, por favor. Van a disculpar. Bueno, seguiremos. Autores o autor, ¿no? Del artículo científico, ¿no? Es la persona, ¿no? Que contribuye intelectualmente, ¿no? Y de manera significativa en la investigación, ¿no? Puede ser una sola persona o varias, en cuyo caso se habla de coautoría, si son más de dos, si son más de una persona, ¿no? Se puede realizar, es que no, ¿no? Se anota a dos espacios del título del artículo científico. ¿Ya? Una vez que coloques el título en inglés, y ahí hay que dar dos espacios y recién se anota el autor. Eso significa, ¿ya? Información complementaria del autor es importante, ¿no? ¿Ya? O de los autores en este caso, que puede ser su grado académico, a veces ya depende de la convocatoria, ¿no? De una institución, ¿no? Para presentar los artículos científicos. También ya especifican, ¿no? A ver qué datos del autor se requiere. Y simplemente, ¿no? El que va a presentar su artículo científico tiene que cumplir con esos requisitos, ¿no? Que ya está en la convocatoria. Aquí dice dirección postal, ¿no? Correo electrónico, en este caso del autor o de los autores, ¿no? Orden correcto. ¿Cómo lo vas a ahora colocar el orden de los autores? Si son tres, cuatro autores. Orden correcto. Si son dos o más autores, ¿no? Del artículo científico, no hay normas convenidas, ¿ya? Ni convenciones, ¿no? De aceptación general, ¿no? Algunas revistas exigen por orden alfabético, ¿ya? En otros casos, el autor principal y sus colaboradores, en este caso. Entonces, ya hay que tener, ¿no? Presente, ¿no? Los requisitos, ¿no? Las indicaciones que se exige en la convocatoria, ¿no? De cada instituto, de cada institución, ¿ya?
Sin embargo, dice, ¿no? El autor o autores asumen la responsabilidad intelectual de sus resultados de la investigación, sobre la que se informa, ¿no? Y se publica, asumen, ¿no? Si son dos, los dos tienen que asumir, ¿no? Entonces, de esa manera se coloca los autores, ¿no? En la revista científica. Resumen. Esto es otro de los puntos que va a tener el artículo científico, ¿no? Aquí en la figura, ustedes pueden... Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Una consulta. En lo que es el título, Sí, ¿tiene que tener una carátula así como los otros, como por ejemplo proyecto de grado o trabajo dirigido, o directamente va en el documento? no tiene carátula los artículos científicos. Al final de la explicación les voy a mostrar, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Ah, está bien. Cómo se presenta en este caso el artículo científico. Pero para empezar, les adelanto, no tiene carátula, ¿ya? Es como cuando se presenta un tema, ¿no? Y después ya tiene su contenido, ¿no? Es de esa manera en este caso. No tiene índice, nada. Aquí lo que le estoy explicando, esos puntos simplemente se debe considerar. No hay otros puntos. Muchas gracias, doctor. Ya, listo. Ya, continuaremos entonces, ¿no? Entonces, como les decía, resumen, esto es en español, ¿no? Y aquí en la figura les quería mostrar, pues, aquí está todo el documento grande y aquí chiquitito, la parte derecha aparece, ¿no? Pues más o menos el resumen es eso, ¿no? Todo el documento, pero en miniatura. El resumen puede considerarse como una versión en miniatura del artículo, dice. Entonces, ¿qué debe tener, no? O sea, el qué, dice, naturaleza de la investigación, el para qué, ¿no? Los objetivos, ¿no? El cómo, cuál es el método, los resultados y la discusión, así de manera sintetizada. Ese es el resumen. Mayormente leen los, ¿no? ¿No? Que están permanentemente en la investigación, ¿no? El resumen. Y si les interesa recién el contenido del artículo, leen. ¿Ya? Porque en el resumen ya te dicen, ¿no? De qué se trata, cómo se ha realizado la investigación, cuáles son los resultados, ¿no? Y en este caso, ¿no? Las conclusiones, ¿no? Y las conclusiones están en la parte de discusión, ¿no? Entonces ya eso es suficiente y bueno, si es interesante, ¿no? Que le puede servir, ¿no? Al investigador, entonces pues ya leerá todo el artículo, ¿no? Entonces es importante, fundamental, no considerar estos aspectos, ¿no? En el resumen, ¿ya? Y simplemente esos son, pues a veces 5 líneas, ¿no? Si estamos hablando de cantidad, en este caso, ¿no? De líneas, ¿no? Pero simplemente es un párrafo, ¿no? No es que va a ser toda la hoja, no es tanto así, ¿ya? Entonces, tiene que tener resumen. También tiene palabras clave, ¿ya? De 3 a 5 aproximadamente. Creo que en la carrera, nosotros en el instituto, llega creo a 5, ¿ya? Y por eso creo que hemos anotado esto de 3 a 5 aproximadamente, palabras claves. Si es 3, correcto. Si es 4, correcto, ¿no? Pero tampoco puede ser también 7, 8, 10 palabras claves. Y no creo que aborde, ¿no? En un artículo científico tantos aspectos, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, la primera, ¿no? ¿No? La más importante para la investigación, ¿no? Combinaciones de palabras empleadas, ¿no? Se cuentan como una palabra. Bueno, si queremos hablar, por ejemplo, planificación estratégica, entonces posiblemente la temática sea planificación estratégica, entonces pues aunque son dos términos, planificación estratégica, entonces en palabras claves, si queremos
resaltar de manera conjunta, entonces se va a contarse como una sola palabra, planificación estratégica. Coma, y hay otro término se colocará, y así sucesivamente, ¿no? Hasta tener 4 o 3 palabras claves, ¿no? Se las separa con comas, ¿ya? ¿De dónde salen estas palabras claves ahora? Más que todo, si ustedes leen los artículos científicos, está en el título de tu artículo, porque eso nomás también va a abordar, ¿no? Entonces, ya uno tiene que considerar los términos, ¿no? Las palabras que están anotadas en el título de su investigación, porque es lo que va a abordar, ¿no? En el contenido. Son términos. Y estas palabras claves a veces les sirven, ¿no? Para complementar, ¿no? Para a veces profundizar la investigación, ¿no? Con otros autores. Por eso se coloca esto de las palabras clave, ¿no? Abstract es resumen, pero en inglés, ¿no? Entonces, un elemento Licenciado, fundamental. Sí, adelante. doctor, buenas noches. Bueno, Doctor, en las palabras claves hay que anotar con altas y bajas, con altas y bajas. no. Empiezas con la primera palabra con mayúscula y todos los demás son con minúscula. Ok, doctor. ¿Ya? No, no es con altas y bajas. ¿Ya? Ya, seguiremos, ¿no? Abstract, les decía, ¿no? Resumen en inglés, ¿no? Es un elemento fundamental del artículo y una carta de presentación para lectores y editores, porque por ahí uno que habla hoy en día, ¿no? El idioma, ¿no? Universal para publicar, para difundir, ¿no? El conocimiento científico es el inglés. Por lo menos tu artículo tiene que estar, ¿no? O sea, en la parte de resumen en inglés, por eso se exige, ¿no? Y ahí después ya se traducirá, pues, con ¿no? El lector en este caso, ¿no? Que, ¿no? Si ve conveniente el documento, entonces, pues, lo traducirá en inglés, ¿no? Y como nosotros también hacemos, ¿no? Ya a veces traducimos, ¿no? Esta parte de abstract en español. Y si es interesante, bueno, todo el artículo lo traducimos, ¿no? Y sí, ¿por qué? Porque tiene relación con nuestra temática, ¿no? Que estamos investigando, entonces es necesario. Hoy en día la tecnología, el Internet nos facilita bastante, ¿no? En la traducción, ¿no? De español a inglés, de inglés a español, ¿no? ¿Ya? Entonces ya no hay ese limitante, ¿no? Antes nomás tendría que, o se pagaba en este caso, ¿no? A los traductores, ¿no? Y bueno, bien, era carísimo, ¿no? Y cobraban por palabras y por hojas en este caso, ¿no? Los traductores. Hoy en día ya no, sino que ya tenemos, ¿no? En internet, ¿no? Las aplicaciones, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, comunicar el resumen en inglés es más que traducir, ¿no? En la medida de lo posible. Se trata de saber emplear este lenguaje de manera clara y simple, ¿no? También va a tener palabras claves en inglés, ¿no? Keywords, lo llaman, ¿no? O puede escribirse también de manera junta, ¿no? Son las mismas palabras clave, pero en inglés, ¿no? Las que realmente tienen ese sentido en este idioma, ¿no? En las investigaciones, tesis de grado, proyecto de grado, trabajo dirigido, y ahora que estamos realizando ya plan de negocios, también te exigen, ¿no? En esas investigaciones, resumen, ¿no? Y ahora también nosotros hemos colocado hasta resumen en idioma nativa, palabras claves en idioma nativa, que puede ser en Aymara, que puede ser también en, ¿no? Quechua u otro idioma nativo, ¿no? Pero sobre todo, como nosotros
estamos en la parte occidente, entonces pues el idioma nativo que más se utiliza es el aymara, ¿no? O quechua, ¿ya? Entonces, de esa manera ya está trabajándose, ¿no? Que queremos ser algo diferente en la carrera de administración de empresa. Ahora en otras carreras seguramente es en español o en castellano y en inglés, ¿no? Ya. Esto también utilizan en Europa, en España, por ejemplo, ¿no? Hasta hay traducciones en catalán y otras, ¿no? Nacionalidades que ellos tienen, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la idea. Aquí ya entramos, miren, todos estos puntos, ¿no? Que hemos explicado, ¿no? Título, autor, resumen, ¿no? Palabras claves en español y en inglés, ¿no? Es complemento del artículo, ¿no? ¿Ya? No es parte ya de la estructura principal en este caso, ¿no? ¿Ya? De esa manera, ¿no? Pero esto sí ya es parte de la estructura siempre, ¿no? Obligatoria, ¿no? Introducción. Es el primer subtítulo que va a tener el artículo. El artículo no es por capítulos, ¿ya? Sino que es como una especie de subtítulos, ¿no? Que bueno, en el formato normas APA nosotros ya manejamos por niveles, ¿no? Nivel 1, 2, 3, 4, hasta 5, ¿no? Entonces, ese mismo formato se tiene que aplicar, ¿no? Introducción. Bueno, ¿qué contenido debe reflejar en el texto de la introducción? Una introducción es un artículo, en un artículo científico es importante, ¿no? Fundamental, ¿no? Porque prepara el terreno para la investigación, ¿no? Su propósito principal es guiar al lector, ¿no? Desde un contexto amplio hasta el problema de investigación específico que aborda el artículo, ¿no? Entonces, para tener claro, aquí lo he puntualizado, ¿no? Algunos puntos que se debe considerar en la introducción. Contextualización del tema. Tienes que contextualizar el tema, ¿no? Tienes que revisar la literatura, o sea, todos los antecedentes y el estado de arte, o sea, quiénes han investigado sobre ese tema, dónde se ha investigado, ¿no? Y cuáles son los resultados y las conclusiones que se ha llegado, pero sobre ese tema. Entonces te contextualiza, ¿no? Todo eso ya tiene que estar en forma sintetizada, en forma, ya por no repetir, bueno, resumida, ¿no? En este punto de introducción. Es como planteamiento del problema, ¿no? Pero de manera sintetizada, ¿no? Entonces, por eso aquí dice el problema de investigación. Puedes formularlo como una pregunta, ¿no? Que formulamos en este caso en tesis de grado, proyecto de grado. Sí, puedes formular en este punto, ¿no? De introducción, ¿no? Como una pregunta. Puedes colocar como objetivos, también puedes colocarlo, ¿no? Y si es una investigación cuantitativa, hasta puede tener una hipótesis. Por eso los artículos científicos es el resumen, en otras palabras, es el resumen de una tesis. Así tenemos que entender y mucha gente a veces no lo entienden eso, sino que piensan que el artículo científico es otra investigación, ¿no? Y que tiene estos puntos y eso nomás tengo que llenar. Una vez me han dicho eso. No, sino que es más bien resultado de toda la investigación que al principio les decía que puede durar tranquilamente todo un año o 2 años en este caso la investigación. Y ahora quieres publicarlo, ¿no? No como un texto, ¿no? Voluminoso, sino que de manera sintetizada quieres hacer conocer los resultados, ¿no? Y las conclusiones de esa investigación. Ese es el artículo científico. No sé si me dejo entender, ¿ya?
Entonces, algunos lo tienen otro concepto, ¿no? Que simplemente es redactar 10 páginas, ¿no ve? O 15 páginas y ya está la investigación. No es así. Se tiene que realizar experimentos, ¿no? Semi-experimentos, si es cuantitativo y si es una investigación cualitativa, se tiene que aplicar los métodos, en este caso las entrevistas, estudio de casos, ¿no? Ir a observar el lugar donde se investiga, revisar documentos, ¿no? Análisis documental, bueno, depende de los métodos y técnicas que aplica la investigación, que obviamente eso tarda, no es simplemente en una semana, ¿no? Una vez me dijo, bueno, a ver, doctor, ¿puedo alcanzar? Tengo 2 semanas para elaborar mi artículo. No, no vas a poder alcanzar, ¿no? Si es que, bueno, se dedica día y noche, pero ni así no va a poder alcanzar, ¿no? Entonces tenía otro concepto del artículo, ¿no? No es así, sino que es una investigación ya realizada, ¿no? Anteriormente y ahora quieres publicarlo en una revista científica, quieres hacer conocer, en este caso, los resultados que se ha obtenido en esa investigación, ¿no? Eso es, entonces aquí se presenta de forma resumida, ¿no? Hasta puede tener hipótesis, les decía, ¿no? Objetivos, ¿no? La justificación, la relevancia científica y social, los alcances de la investigación, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo en forma resumida. Está en este, ¿no? Subtítulo que es introducción. Bueno, en tesis de grado creo que es planteamiento del problema, creo que lo colocamos, ¿no? En proyecto de grado nosotros creo que colocamos aspectos generales, ¿no? O aspectos generales de la tesis. Bueno, entonces aquí más o menos se refiere, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Que tranquilamente puede ser unos 2 hojas, ¿no? O 3 hojas. Ya lo mucho, ya 4 hojas. Así nomás va a ser esto. No es tampoco, ¿no? O sea, no, varias páginas en este caso, ¿no? Ahora, la finalidad de la introducción es suministrar suficientes antecedentes para que el lector pueda comprender y evaluar los resultados de la investigación, sin necesidad de consultar publicaciones anteriores sobre el tema, ¿no? Entonces, tienes que fundamentar, ¿no? A ver quiénes, ¿no? Han investigado sobre ese mismo tema, dónde se ha investigado, en qué tiempo, hace 2 años atrás, 3 años atrás, bueno, todos esos aspectos ya tiene que estar en la introducción, ¿no? Una gran parte de la introducción deberá escribirse en tiempo presente, dice, ¿no? Porque se referirá principalmente al problema planteado, ¿no? El problema que se ha investigado, ¿no? Y los conocimientos admitidos sobre el tema de la investigación, ¿no? Entonces, obviamente, si es necesario algunos conceptos, definiciones para que se entienda tu temática, entonces pues hay que colocar aquí en la introducción, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a entender en este caso, ¿no? ¿Cómo se está abordándose, ¿no? Ese tema, ¿no? O el significado de las palabras, que bueno, pues al final van a ser variables, ¿no? Categorías, o simplemente pues ya podemos considerar como elementos también, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tienes que aclarar, ¿no? Se tiene que aclarar en la parte de introducción, ¿no? Es exponer en toda claridad posible, dice, ¿no? La naturaleza y el alcance, ¿no? Del problema investigado. ¿No? Revisar las publicaciones pertinentes para sustentar afirmaciones, ¿no? Y orientar al lector. Entonces, como ya es una síntesis, entonces cada término que va a estar escrito va a estar muy bien pensado, ¿no? Con no tanto términos subjetivos que puede tergiversar en este caso, ¿no? La investigación, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? En utilizar los términos de tal manera de que, bueno, pues, ¿no? Refleje, ¿no?
lo que se quiere en este caso mostrar, ¿no? A la comunidad académica y científica, ¿no? ¿Ah? Una vez que se tiene, en este caso, la introducción, ahora viene lo que son los métodos y materiales, ¿no? Del artículo científico. Este es el segundo subtítulo que va a tener, ¿no? Entonces, es la sección, ¿no? Es crucial porque permite que otros investigadores entiendan exactamente cómo se realizó la investigación. La falta de transparencia en esta sección puede generar, ¿no? Dudas, dice, sobre la validez y la confiabilidad de los resultados. Si no explicas claramente cómo, ¿no? Es la metodología que has utilizado, que has aplicado en tu investigación, entonces, pues, ¿no? Otro lector, otro investigador va a dudar de esos resultados que se ha obtenido. Entonces, es importante, fundamental, ¿no? Este subtítulo de métodos y materiales. ¿Ya? Entonces, los elementos que se deben considerar son el tipo de investigación. Bueno, esto es algunos puntos, ¿no? Pero ustedes van a ver en las revistas ¿no? Científicas, ¿no? Y específicamente, bueno, en algunas instituciones ya tienen, en este caso, ¿no? Exigencias mucho más estrictas y, bueno, pues empieza hasta, ¿no? De lo que es la epistemología, la ontología, ¿no? Lo que son las paradigmas, ¿no? ¿No? Y lo que es el enfoque de investigación, tipo de investigación, y aquí está diseño de la investigación, ¿no? Los métodos de investigación, las técnicas de investigación, los instrumentos de investigación, el universo, la población, la muestra, bueno, hasta puede ser censo, ¿no? Materiales, ¿no? Que has utilizado, ¿no? Por ejemplo, en el área de salud, en el área de medicina, bueno, los reactivos, en la parte de biología, en la parte de física, bueno, pues es normal utilizar, ¿no? Todas las combinaciones reactivos químicos, ¿no? O nosotros, por ejemplo, los equipos que podemos utilizar, ¿no? En nuestras investigaciones. Entonces, también se tiene que mencionar, ¿no? Se tiene que explicar cómo se ha utilizado, de tal manera de que esté bien sustentado, ¿no? ¿Por qué se alcanzó esos resultados, ¿no? También aquí dicen, ¿no? Los procedimientos, la forma de manipulación de las variables, ¿no? La recopilación de los datos, ¿no? Análisis de los datos, si has utilizado de manera manual, utilizando el Excel, otros paquetes estadísticos. Entonces, todo eso tiene que explicarse aquí, ¿no? Consideraciones de ética para obtener información es importante también, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? O sea, se ha respetado, ¿no? Todo lo que, ¿no? Se ha obtenido la información, ¿no? Primaria, sobre todo, ¿no? Entonces, como pueden ver, al final es una investigación, ¿no? Pero aquí simplemente es de manera sintetizada, ¿no? Esto ahora uno puede pensar, mira, son tantos puntos y bueno, pues ya debe abarcar más de 5 páginas, ¿no? Esto simplemente en un artículo científico vas a ver que es un párrafo nomás. Y así de manera concreta, específica, uno tiene que decir, se ha utilizado de esta forma, de esta forma, de esta forma. Listo, ya está. Y debe ser unos 10 líneas nomás, ¿no? Y exagerando, será unos 2 párrafos, ¿no? Así es en el artículo científico, ¿no? Muy bien, seguiremos. Es explicar, dice, ¿no? De manera detallada, ¿no? Los métodos y materiales que se aplicaron, ¿no? En la investigación. La mayor parte de esta sección se debe escribirse en el tiempo pasado. Eso van a tener en cuenta, ¿ya? Porque si escribes, se aplicará, bueno, eso es cuando presentas, por ejemplo, una investigación a nivel de perfil, ¿no? Entonces, todavía no se ha aplicado, ¿no? Los métodos, las técnicas, los instrumentos, y por eso se redacta en tiempo futuro, ¿no? Ahora,
bueno, cuando ya se aplicó, bueno, pues todo va a ser en tiempo pasado. Se utilizó, se aplicó, se implementó, ¿no? Entonces aquí también esa recomendación, ¿no? En este subtítulo, ¿no? La finalidad principal es describir el diseño de la investigación. Luego, dar detalles suficientes para que un investigador competente pueda repetir la metodología aplicada, ¿no? Bueno, esa parte todavía no lo consideramos, ¿no? Yo he tenido quizás con mis estudiantes, bueno, quieren crear siempre, ¿no? Su propio instrumento de investigación, por más que el tema ya se ha investigado en otros países. No va a variar. ¿Por qué? Porque ese instrumento ya está estandarizado seguramente, ya está validado, ¿no? Tiene confianza, ¿no? Entonces, posiblemente dé los mismos resultados. Entonces, también esa parte hay que considerarlo, ¿no? Por ejemplo, una vez un estudiante quería investigar sobre cultura organizacional. Entonces, yo le decía, ya existe para determinar la cultura organizacional de una empresa. ¿De dónde? En Argentina ya se ha investigado y está el instrumento ya estandarizado. Entonces yo le decía que debe aplicar ese instrumento. Y me decía, ¿cómo? Pero si son más de 400 preguntas. Pero es así, pues la investigación, ¿no? Entonces, si va a investigar con 20, 30 preguntas, posiblemente no sea completo. Y bueno, pues en vez de no mejorar esa investigación sobre la temática de comportamiento organizacional, salga distorsionado, ¿no? Entonces, ¿qué científico, qué académico va a consultar esa investigación? No va a poder, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se trata, ¿no? De aplicar las metodologías. Por eso, ¿no? Los científicos, ¿no? ¿Para qué ven esta parte? A ver, quieren, pues, ¿no? Quizás realizar, ¿no? Esa investigación, esa temática, pero en otro contexto, en otra realidad, ¿no? De tal manera, a ver, lo que ha dicho, ¿no? Ese investigador es verdaderamente válido o se puede refutar, ¿no? Falsación lo llaman también, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, es la garantía para alcanzar los resultados de la investigación, ¿no? Por lo que debe estar descrito claramente el procedimiento de la, ¿no? Que se ha seguido, ¿no? En la investigación, paso por paso. Eso es la metodología. Y ustedes, también los que están en cuarto, quinto año, bueno, no me van a dejar mentir, ¿no? Cada investigación tiene, en este caso, su propia metodología, ¿no? Y ahí ustedes están describiendo o han descrito, ¿no? ¿Cómo va a ser la metodología, ¿no? Ese es clave en este caso. Principal, fundamental en una investigación, porque de ahí salen los resultados, no nos olvidemos, ¿no? Los resultados dependen de los métodos, de las técnicas que se ha aplicado, ¿no? Muy bien. Aquí ahora pasamos a los resultados. Resultados, ¿no? Entonces, la sección de resultados de un artículo científico es el lugar donde se presentan los hallazgos del estudio, ¿no? Su objetivo principal es mostrar los datos de forma objetiva y concisa, ¿no? Sin interpretaciones ni discusiones. Que mucha gente a veces te dice, ¿no ve? Lo que ves en la mesa cuando uno juega cachos, ¿no ve? Anotas, te dicen, ¿no? Aquí más o menos es similar. Lo que, bueno, de acuerdo a los instrumentos de investigación que se han recolectado los datos, ahora tienes que organizar, sintetizar y mostrar, ¿no? Esa información que se ha obtenido. No lo podemos tergiversar ni interpretar, no. Entonces, por eso la investigación es fría, ¿no? Ahí no entran nuestros sentimientos, ¿no? Tal como nos dice,
Así es. Y a veces a mucha gente no les gusta eso, ¿no? Y a los investigadores, sobre todo, ¿no? Los que hacen trabajo dirigido, me dicen, "Uy, el doctor ha salido el resultado totalmente negativo, pero el gerente no quiere saber nada, el dueño no quiere saber nada y no quiere aceptar. Que me vas a hacer quedar mal, me ha dicho, dice, ¿no? Pero no es así. Por eso la investigación es fría. Así salió y bueno, pues como está validado, tiene confianza el instrumento, entonces no se puede equivocar. ¿Vale? Entonces ahí es donde ya se tiene que no tomar en cuenta, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Los resultados, ¿no? Es un informe de los hechos, ¿ya? No puede ser, ¿no? El margen de error, ¿no? Tiene que ser mínima, ¿no? Y por eso, para que nuestros resultados tengan validez, bueno, pues nosotros determinamos la muestra, ¿no? Y esa muestra tiene que ser representativa, decimos, ¿no? Tiene que reunir las mismas características, ¿no? Que la población, ¿no? Entonces, para generalizar, ¿no? Para sacar las conclusiones, bueno, pues es importante considerar, ¿no? Todos estos aspectos, ¿no? Entonces, el objetivo es presentar los datos de forma que sean accesibles, ¿no ve? Transparentes y fáciles de verificar, ¿no? Entonces, estos aspectos se debe considerar, ¿no? La interpretación y la discusión del significado de estos hallazgos, estamos hablando de los resultados, se reservan para la siguiente sección del artículo científico. Aquí no se interpreta todavía nada. ¿Ya? Bueno, a veces, ¿por qué en tesis de grado, proyecto de grado, les exigimos, ¿no? Que interpretes los resultados, ¿no? Ahí elaboras tu cuadro o tabla, mejor dicho, con el normas APAS, ya no existe mapas, ¿no? Esquemas, cuadros, ¿no? Gráficas, simplemente la denominación es tabla y figura, nada más. Esas dos denominaciones se utilizan. Y dentro de esa denominación, tabla y figura, están todas otras representaciones o imágenes que quieres colocar, ¿no? Eso como aclaración también, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Considerar estos aspectos, ¿no? Los resultados, dice, ¿no? De una investigación son los datos y evidencias, ¿no? Que se obtienen al investigar. Es la parte más representativa de un artículo científico. Es clave, ¿no? Aquí dice eso, ¿no? Y debe tener una secuencia lógica en su presentación, ¿no? ¿Ya? Hablamos en tesis, ¿no? Bueno, hay que operacionalizar las variables, decimos, ¿no? Hay que identificar primero las variables, después su concepto, ¿no? Definición conceptual, definición operativa, ahí están las dimensiones, ahí están los indicadores, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿cómo vas a medir, cómo vas a evidenciar en este caso, ¿no? Cada uno de los indicadores, cada una de las dimensiones. Entonces, tiene un orden lógico, ¿no? Esa presentación, ¿no? De acuerdo a la importancia que le da, ¿no? De acuerdo al concepto sobre esa temática que está investigándose, debe estar organizado los resultados. A eso se refiere esto, ¿no? Son evidencias del trabajo realizado, ¿no? Permiten que otros investigadores validen o critiquen la investigación, ¿no? Si levantas crítica, es mejor la investigación. De eso se trata el conocimiento, ¿no? Y si no dice nadie, entonces, pues bueno, uno puede pensar de que su investigación no es relevante, ¿no?
eso llama la atención, ¿no? Entonces, son a veces aspectos que, bueno, ¿no? Por eso decimos, debe tener originalidad, ¿no? Tiene que ser novedoso, ¿no? Y que contribuya realmente, ¿no? Lo que es el conocimiento científico, ¿no? En este caso, ¿no? Conocimiento de administración de empresas, ¿no? Si todos los presentes, ¿no? Estamos en la carrera y si hay otros, bueno, pues también en su área de conocimiento, ¿no? Pueden expresarse en textos, aquí puede ser en palabras, depende de la investigación, por eso también hoy en día ya hay investigaciones cualitativas, hemos dicho, ¿no? Entonces eso se explica con palabras, ¿no? Puede ser en tablas, puede ser en figuras, ¿no? Si las investigaciones son, en este caso, mixtas o cuantitativas, ¿no? De manera clara y objetiva, ¿no? Se basan en la recopilación de datos y análisis estadístico, ¿no? Los resultados. Entonces, de esa manera se debe tomar en cuenta. Asimismo nos dice, ¿no? Los datos se pueden presentarse utilizando una combinación de texto, tabla y figura. No es que te obligan, ¿no? Que tiene que ser pura figuras, pura tablas o puro textos. No. Puedes combinar. Depende del enfoque de investigación también, ¿no? El texto se usa para describir los hallazgos más relevantes dirigiendo a la atención del lector, ¿no? A los puntos claves para las tablas y figuras, ¿no? Explicar, ¿no? De cómo se ha obtenido, ¿no? No se deben repetir los datos completos, ya están en tablas, sino más bien resumir las tendencias o los resultados principales. Mucha gente repite, por ejemplo, en una figura o en una tabla o en un cuadro, ya se muestran los porcentajes, por ejemplo, ¿no? De las respuestas, ¿no? De la población investigada o de la muestra, ¿no? 70% de tantos encuestados indican, 30% lo mismo, pero eso ya está en la figura, ¿no? Entonces, no se trata de repetir, a eso se refiere, ¿no? Entonces, a lo menos, ¿no? Los investigadores, los profesionales que he tenido la oportunidad de, ¿no? Compartir información, bueno, se molestan en este caso. ¿Por qué usted está repitiendo lo mismo que la figura? Ahí ya está, en este caso. Si quieres algo más resaltar, entonces simplemente eso se debe anotar en forma literal. En este caso. No lo mismo, no es correcto. Pero yo he visto bastantes trabajos que se repite lo mismo. Entonces, no es correcto eso, ¿no? Las tablas, a ver, aquí dice ¿no? Bueno, las tablas son ideales para presentar datos numéricos exactos, ¿no? Ahora, tampoco en la redacción vas a exagerar, ¿no? Tanto por ciento, tanto por ciento, tanto. Uche, todo el párrafo habías redactado puro en forma literal, pero en porcentajes o cantidades. Entonces, a veces te dicen, no, mejor presentar pues en una tabla, ¿no? Es mucho más mejor, ¿no? Entonces, también hay que tomar eso, ¿no? Cada tabla debe tener un título claro y conciso. Bueno, al final, normas APA, ¿no? Se aplica, ¿no? Y las columnas y las filas deben estar bien etiquetadas, ¿no? O sea, deben ser autosuficientes, ¿no? Lo que significa que el lector debe poder entender su contenido sin necesidad de leer el texto. Bueno, con el formato APA, bueno, ahí abajo, ¿no? Antes se colocaba, ¿no? En otros formatos, ¿no? Fuente, ¿no? Pero la idea sigue siendo, ¿no? Lo mismo, fuente, elaboración propia, colocan algunos. Ya, no, nota ya es ahora. ¿Y qué se anota? Pues en nota. Tienes que resaltar, ¿no? Los aspectos que, bueno, pues
permite claramente entender de cómo surge esa tabla, de dónde se obtiene o cómo se ha obtenido la información. Eso tienes que anotar, por eso es nota, aclaración es del tabla o de la figura. No es anotar en este caso elaboración propia, a veces no lo entendemos, no de esa manera. ¿Ya? Yo he visto toditos en los perfiles más que todo, cuando reviso y ahí está, elaboración propia, ¿no? ¿Para qué está anotando? No, aclarar, dice, ¿no? Por eso es nota. Entonces tiene otro significado la nota, ¿ya? Entonces también eso recomendarles, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿no? La figura, en este caso, están ahí las gráficas, diagramas, imágenes, ¿no? Mapas, bueno, y otros, ¿no? Son excelentes para mostrar patrones, tendencias o relaciones visuales, ¿no? Que son difíciles de describir con palabras, ¿no? Entonces, mejor es, ¿no? De manera, ¿no? ¿No? Gráfica, vamos a decir, pero se refiere a la figura, ¿no? Normas APA, mostrar, ¿no? Esas tendencias, ¿no? Incluyen, en este caso, gráficos de barras, gráficos de líneas, diagramas de segmentos, diagramas de flujo o fotografías, ¿no? Puedes mostrarlo en este caso, ¿no? Al igual que las tablas, ¿no? Las figuras deben tener títulos, leyendas, descriptivas, para que sean comprendidas, ¿no? Por sí solas, en este caso, ¿ya? Entonces, como todos estos aspectos se debe, ¿no? Debe contener los resultados. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, la redacción de los resultados debe ser objetiva y directa, ¿no? Se deben detallar los aspectos tales como resultados de las pruebas estadísticas, ¿no? Que se ha realizado, ¿no? Comparaciones y diferencias, grupo experimental con grupo control, ¿no? Si es que se ha hecho el experimento, ¿no? Correlaciones, relaciones, ¿no? ¿No? Resultados, ¿no? Inesperados, ¿no? Que se pueden o que se ha presentado, también hay que resaltar eso en los resultados, ¿no? Que bueno, se esperaba, ¿no? Que bueno, todos participen, pero circunstancias que se ha presentado, bueno, pues no participó toda la población y por qué razones no ha participado también para que, bueno, tenga validez, en este caso la investigación, hay que resaltar, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? La parte, ¿no? O la sección de resultados o el subtítulo de resultados. ¿Alguna pregunta, jóvenes, señoritas participantes? Ya, a ver, Doctor, esta, sí, adelante. buenas noches, doctor. Esta parte de los resultados tiene que estar escrita en cuántas hojas, más o menos. Esto O sí, depende. como es, no, no depende, sino que esto tiene que ser lo más detallado posible, porque es la parte fundamental, importante del artículo, ¿ya? Entonces, posiblemente sea más hojas comparando con la parte de introducción, ¿no? Y también con la parte de métodos y materiales y hasta de la discusión. Este subtítulo va a abarcar más hojas en este caso. Si te está pidiendo en este caso 10 hojas, ¿no? De acuerdo a la convocatoria en una institución, entonces posiblemente esto sea unos 5 hojas, ¿no? Y lo demás va a ser 1, 2, 3, lo que falta, se va a dividir de esa manera. ¿Ya? Entonces, Está bien, doctor. tiene que ser más hojas, ¿no? Porque esta es la clave, ¿no? De la investigación, ¿no? Que queremos mostrar, ¿ya? Entonces, más o menos esa sería ¿no? La respuesta. Ya, seguiremos entonces, ¿no? ¿O hay alguna otra pregunta más? Seguiremos ya.
esto ya está, ¿no? Discusión. Este es ya el último subtítulo, ¿no? De la estructura. Posiblemente se pregunten ahora, ¿no? ¿Por qué discusión? Bueno, debería ser conclusiones, ¿verdad? Es más o menos similar, se refiere a la parte de conclusiones esto, ¿no? Pero ¿por qué discusión? Ahora, hay que discutir esos resultados, de ahí viene esto del término discusión, ¿ya? Está bien, has obtenido los resultados, has alcanzado los resultados. Ahora tienes que discutir esos resultados con otras investigaciones, con otros autores, ¿no? Tú has llegado a esos resultados. Ahora, otros autores, ¿a qué resultados han llegado? Y ahora, ¿qué dice la teoría? Ya está la teoría, ¿sí o no? Fundamenta, ¿no? Con principios, y a veces es bien difícil, ¿no? Refutar, ¿no? Cambiar, ¿no? ¿No? Un paradigma. Entonces, todo eso, ¿no? Se refiere en este punto que es discusión, ¿ya? A ver, algunos puntos están anotados aquí, ¿no? La discusión es en un artículo de investigación, es la interpretación de los resultados obtenidos, dice, ¿no? Y la explicación de su significado y relevancia, ¿no? Es una sección argumentativa que relaciona los resultados con la teoría y los conocimientos previos que se ha considerado. Si la teoría ha dicho esto, y bueno, pues los resultados confirman, reafirman, ¿no? Evidencian, constatan, o totalmente también, ¿no? Pues pueden negar, ¿no? Entonces, todos esos aspectos ya hay que argumentar aquí, ¿no? En la redacción de la sección de discusión se debe tomar una postura ante los datos. Entonces, tú como profesional, como investigador, tienes que tener posición. Pues no te puedes en este caso, ¿no? A ver, como decimos, pues, ¿no ve? Cuando ya estás en las elecciones, bueno, al final llegó el día de votación, ¿no? Y tienes que posicionarte ahora, a ver con qué partido político, ¿no? O con qué ideología política te identificas al final, ¿no? Y vas a, en este caso, definir tu voto, ¿no? Y tomas la decisión. Aquí más o menos es similar, ¿no? El investigador tiene que tener ahora su posición. Entonces, ¿con qué paradigma se identificará, ¿no? ¿Con qué, ¿no? Enfoque se identificará, sobre todo, o con qué epistemología de la investigación? Bueno, se dice mayormente paradigmas, ¿no? Paradigma positivista, postpositivismo, ¿no? Sociocrítico, bueno, hay varios otros paradigmas más, ¿no? Paradigma, en este caso, pragmático, ¿no? Funcionalista, ¿no? Entonces, pues ya tiene que posicionar, tiene que tener posición el investigador, ¿ya? Y eso es lo que va a defender, ¿no? Los resultados, ¿no? Entonces, eso dice aquí, ¿no? Ante los datos, ¿no? Se debe valorar justificadamente los aportes, ¿no? Se deben dar, ¿no? Explicaciones válidas y significativas, ¿no? Se deben evitar repetir los datos ya incluidos en la introducción. No es nuevamente, ¿no? Hay que considerar, ¿no? Y en los resultados, aquí simplemente se discute, ¿no? Se resalta, se fundamenta, ¿no? Se debe centrar en las limitaciones y sesgos del estudio, ¿no? Y se debe establecer la relevancia del estudio, ¿no? Son deducciones lógicas, ¿no? Con base en los nuevos conocimientos que representan, ¿no? Requiere pensar en el significado de la, ¿no? Investigación, ¿no? Entonces, esta es la parte argumentativa, es la parte, ¿no? Ya que el autor
¿no? Va a argumentar, va a fundamentar, ¿no? ¿Por qué, no? Estos resultados y cuál es su posición, ¿no? Como investigador, ¿no? Y por eso a veces yo manejo el paradigma post-positivista, a veces, ¿no? Y al final, bueno, creo que estoy convencido de que lo más significativo y más útil es, en este caso, el enfoque mixto en administración, ¿no? Y ahora todo un problema se crea también ahora. ¿Cuáles son, pues, ahora sus diseños? ¿Cuáles son sus métodos, técnicas, instrumentos, en este caso, ¿no? De esta investigación mixta. Entonces uno ya tiene que manejar, ¿no? Que no es lo mismo que cuantitativo y lo que es cualitativo. Tiene sus propios instrumentos, en este caso su propio diseño. En este caso, ¿ya? Muy bien, nos dice, es donde se interpreta el significado de los resultados, ¿no? Si discuten sus implicaciones y se contextualiza dentro del campo de estudio, ¿no? Esta sección debe conectar directamente con los resultados presentados anteriormente, pero esta vez con un enfoque en su significado, el enfoque del autor, ¿no? Uno de los puntos más importantes de la discusión es comparar, ¿no? Tus hallazgos con los de otros estudios. Explica cómo tus resultados se alinean o se difieren de la investigación previa, en este caso, que has encontrado, ¿no? Debe explicar las implicaciones teóricas y prácticas de tu investigación. Es crucial ser honesto sobre las limitaciones de tu investigación. Ningún estudio obviamente es perfecto, ¿no? Entonces uno tiene que ser ético, ¿no? ¿Ya? Tiene que tener ese principio de honestidad y bueno, no podemos exagerar en este caso, ¿no? Es importante, es fundamental a veces, ¿no? Enfatizan, pero cuando ya quieres llevarlo a la práctica, bueno, no es interesante el tema, digamos, ¿no? Como muchos me dicen, ¿no? Doctor, me dicen, voy a investigar tema de motivación, le digo, ¿en dónde? Le digo, ¿no? En una empresa tanto. ¿Y has leído? Le digo, sí, dice, ahora, ¿qué modelo de motivación vas a aplicar? Le digo, ¿no? Y ya no tienes respuesta. No es así nomás, o sea, hay que leer bastante, ¿no? En la investigación y uno tiene que conocer todas las teorías que existen sobre esa temática, ¿no? Y bueno, pues si quiere evidenciar, constatar nuevamente, entonces pues ya hay que contextualizar, ¿no? Esas investigaciones que se han realizado, ¿no? Posiblemente, pues, ¿no? En los años 1950, ¿no? O antes, quizás de 40, 45, 50, 55, se han realizado las investigaciones sobre motivación, ¿no? Por los psicólogos. Por ejemplo, Abraham Maslow, bueno, identifica en este caso jerarquía de necesidades, ¿no? Pero tantos años que ha pasado, pero posiblemente en la ciudad de El Alto, ¿no? Esa temática, bueno, pues sigue aplicándose, sigue válido, ¿no? Porque quizás, ¿no? El trabajador no sigue, ¿no? En la primera fase, ¿no? De las necesidades, es decir, necesidades fisiológicas, ¿no? Y bueno, todavía eso no está satisfecho, ¿no? Pero en otras empresas, por ejemplo, en Santa Cruz, o aquí mismo puede haber, bueno, que todos sus trabajadores son profesionales, mínimo maestría y doctorado, entonces ahí no puedes hablar pues necesidades fisiológicas, esas cosas, entonces seguramente va a ser otras teorías, ¿no? Que ya el objetivo mismo, ¿no? Va a cambiar en este caso, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer, ¿no? A ver cuál de las teorías
¿no? Se va a aplicar y al final, bueno, pues se aplica ya mucho más desarrollado, avanzado, entonces posiblemente aquí, ¿no? Y el resultado salga, no se puede aplicar, ¿no? Entonces, todos esos aspectos es importante aquí en la discusión, es conocer la teoría, ¿no? Porque si no conoces, entonces, ¿cómo lo vas a comparar también, ¿no? ¿Cómo vas a discutir, ¿no? Los resultados que has obtenido, ¿no? Entonces, esta parte también es interesante, ¿no? Sugerencias para futuras investigaciones, dice, ¿ve? Entonces, como pueden ver, es de manera puntual, ¿no? Esta discusión que al final, güey, pues pueden en este caso, ¿no? Sacar conclusiones y también en este mismo punto, hasta un parrafito puedes colocar, un párrafo, bueno, pues como recomendaciones también, ¿no? De la investigación, ¿no? Entonces, esa es la estructura, ¿no? Jóvenes señoritas participantes, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí hemos abarcado. Entonces, mañana continuamos otros puntos más y hay todavía bastante material sobre lo que es el artículo científico. Les voy a mostrar también a ver tipos de artículos científicos, ¿no? Y en la carrera, ¿no? Los que están con titulación por excelencia y los que, bueno, quieren escribir artículos científicos para publicar en la revista del Instituto de Investigación y Posgrado, también, ¿no? ¿Qué tipo de artículos son aceptados en este caso, ¿no? Entonces, todos esos aspectos falta todavía, ¿no? Entonces, vamos a explicar, ¿no? Mañana, ¿no? Eh, Participantes. ¿Alguna consulta, opinión? Adelante. Doctor, una consulta. Sí, Si bien el artículo científico es algo novedoso o innovador en conocimiento, y en la parte de discusión dice un punto, discutir con otros autores. sí. Si yo voy a hacer una investigación, algo que es novedoso, Ujú. después tengo que encontrar a algún autor que ha hecho el mismo estudio que yo. Sí, yo he tenido esa experiencia, ¿ya? Quería, no, pensaba sería, ¿no? Pensaba que mi tema era único, que nadie no ha investigado, pero si vas investigando, ¿no? Artículos, revistas, ¿no? Documentos, hasta libros, he encontrado de que ya había habido investigación. Entonces uno se sorprende, ¿no? No, pues, o sea, cada día está investigándose. Aquí nomás, pues, o sea, un poco, ¿no? Estamos muy lentos, ¿no? Y algunos, bueno, ni estamos iniciando, ¿no? Entonces, pues pensamos de que, bueno, mi tema es novedoso, no había sido así. Ya eso por experiencia les digo. Siempre, cada día está produciéndose nuevos conocimientos, está generándose nuevos conocimientos. Y va a haber siempre algún autor que ha escrito sobre tu tema o tema similar en este caso, que obviamente va a ser en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, sobre mi tema, por ejemplo, ¿no? Bueno, era gestión comunitaria y bueno, pensaba, ¿no? Que era el único, pero no, han avanzado bastante. Imagínense, en Europa, en África, en Asia, ya hay ese modelo de gestión. Entonces uno puede pensar de que, bueno, ¿con qué voy a discutir? No, la cuestión es leer, leer, leer y bueno, investigar al final, ¿no? Siempre vas a encontrar. No es, o sea, no es lo que has escrito el último, no es así, ¿ya? Entonces, a eso se refiere de discutir. Ahora, si es un tema en este caso, ¿no? Que quieres, ¿no? En este caso, validar, ¿no? Confirmar, ¿no? O contradecir, pero al final por ahí llegas al mismo resultado, entonces pues va a haber bastantes autores sobre ese tema que han comprobado, ¿no? Que han evidenciado, entonces tienes que tomar en cuenta, ¿no? Me refiero a las citas, por si acaso, en esta parte de la discusión ya entran las citas directas, no indirectas, a eso me refiero, quizás eso no he enfatizado.
tienes que tomar en cuenta, ¿no? Ya, no según normas APA, ¿no? En la parte de discusión. Esa sería la Doctor, respuesta. Sí, está bien, gracias. Ahora, en otra parte donde usted decía, se debe aplicar, o en la parte de discusión decimos si se aplica, se valida o se refuta. En ese panorama estamos utilizando una investigación ya realizada. claro. Necesariamente tienes que discutir o comparar con las investigaciones que se ha realizado. Ahora, por eso, pues les decía al empezar, algunos investigadores tenemos pues un concepto errado de un artículo científico. Pensamos de que simplemente hay que escribir esos 10 páginas, ¿no ve? O 15 páginas, ¿no ve? Y recién hay que hacer. No, o sea, es una investigación completa siempre. O sea, estos artículos científicos, por eso te pide, pues, a ver, ¿dónde está tu tesis? Dice, ahí está mi tesis, listo. Ahora, esa tesis que tiene en este caso 100 páginas, 70 páginas, ahora convertirle en artículo científico. Eso es lo correcto, pues. ¿Y cuántas páginas simplemente vas a escribir ya? 10 páginas, ¿no? Listo. En eso ya tienes que mostrar los resultados, en este caso de tu investigación, que obviamente ha durado tu investigación un año, ¿no? O quizás más. Ese es el artículo científico, pero tenemos un concepto errado, que algunos, por eso les decía como ejemplo, pues, una persona me dice, tengo 2 semanas, ¿alcanzo a escribir mi artículo científico? Me dice, puedes, día y noche escribes, les digo, ¿no? Investigas, pues, quizás, pues, pero eso no es real, pues. A ver, investiga en 2 semanitas, a ver. ¿Por qué? Porque tienes que aplicar entrevistas, encuestas, ¿sí o no? Tienes que ir al campo de trabajo, ¿sí o no? A revisar, a observar, ¿no? A fotografiar. Y eso hazle, a ver, en 2 semanas. No se puede, ¿no ve? Y documentar y plasmar en un documento, ¿no? Entonces, todo un trabajo después la investigación. Y esta parte, por eso como los médicos o los científicos en este caso a veces no ve, primer experimento no sale, segundo experimento tampoco, ya 20 veces había hecho el experimento, pero ha pasado 6 meses, ya listo. Al final ha llegado a un resultado y ese resultado pues ahora quiere publicar, ese es pues, el artículo científico. Pero detrás de ese artículo, imagínate, pues, ha pasado pues, bastante tiempo de investigación, ¿no? Laboratorios, experimentos, una, dos, tres, 4 veces, ¿no? Y nosotros en la parte social, bueno, pues hemos hecho, ¿no? El cuestionario, hemos aplicado, ¿no? Hemos nuevamente, ¿no? O sea, en la parte, si es una investigación, ¿no? En este caso, longitudinal o transeccional, entonces depende también, pues, ¿no? De cómo va a ser tu investigación, eso ya dependerá de la parte de la metodología que uno aplica, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene que entender el artículo científico, no tanto de manera errada. Y por eso, pues ahorita si nosotros, yo he tenido problema también como he sido revisor, ¿no? De varios artículos científicos. Entonces, a veces se molesta, ¿no? ¿Cómo puede ser? No, pues, pero no es así, pues, les digo, ¿no? Ya. Ahora, en tipos de artículo, ahí vamos a aclarar también. Hay varios tipos de artículos, ¿no? Ahorita yo más estoy enfatizando de investigación, pero hay también artículos de revisión bibliográfica, hay artículos tipo carta, hay artículos, ¿no? De estudio de caso. Entonces, eso ya al final vamos a ver. Pero el formatito que, la estructura que les estoy explicando es lo mismo, no varía la estructura. Es lo mismo, no varía. ¿Ya? Con esas, ¿no? Aclaraciones, ¿no? Hemos terminado. Les agradezco por su atención. Mañana continuamos. También agradezco en este caso al coordinador del instituto, ¿no? Y por haber programado. Deberíamos, ¿no? Tener seminarios, ¿no? Si es posible, cada semana sobre la investigación,
¿no? Para que cada uno de nosotros, tanto docentes y estudiantes, tengamos esa cultura de investigación, ¿no? Muchísimas gracias. Con eso hemos terminado. Que tengan una linda noche. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor.